Vamos a ver. Creo que ahí estamos ya. Ok. Ahí tenemos el problema que nos quedamos el otro día, que realmente llegaba hasta acá, ¿no? El otro día llegamos a ese problema. Esto de aquí ya fue yo un plus que yo les enseñé cómo sacar el desplazamiento eléctrico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el problema consistía, aquí lo tenemos, el problema 17, da una polarización dada por alfa por R a la N, donde alfa y N son constantes. Y ya encontramos la densidad de carga superficial y volumétrica de carga ligada en el día sábado, ¿verdad? Lo pueden ver con calma después los demás, si no lo entienden ahorita. Y ya encontramos E dentro y fuera de la esfera. No se escucha. Lick, no se escucha.
Ajá, muchachos, creo que me sacó, ¿verdad? Sí, Bien. ¿Y a dónde fue el último que vieron? yo vi esto donde decía verificar, solo eso. Ahí se quedó pegado esta cuestión. O sea que no vieron al final después todo lo que dije. Ok. Está bien, no hay problema. Va a estar ese vacío en la grabación y como ya Díaz no estaba desde la tablet, este error me ocurre en la tablet. ¿Se acuerdan que nos ocurría al principio de las clases? Cuando recién comenzamos las clases, creo que nos ocurría bastante este error, ¿verdad? De que se me congelaba y de repente no me sacaba, ¿verdad? Luego, por eso fue que me pasé a la computadora, creo, me acuerdo. Pero en la computadora es que me queda pegada a la pantalla, ¿no? Cuando la dejo de usar. Tiene sus pros y sus contras. Ok. Voy a volver a compartirles la pantalla, pues. Tranquilos, no pasa nada. Solo que siempre avísenme, ¿verdad? Para que, o me avisaron, yo no me di cuenta. No, no me avisaron, creo. Ok. Entonces, vamos a ver. Me voy a pasar a la aplicación. Entonces, les decía que teníamos el problema este. Lo voy a borrar y voy a agregarle el nuevo, ya completo. Eso fue donde se quedaron, fue el último que me vieron. ¿Sí? Valídenme ahorita. Ok. Eso fue el último que vieron, ¿verdad? Cuando estaba ahí decía verificar. Entonces la idea es verificar las condiciones de frontera apropiadas para el campo eléctrico y luego encontrar phi dentro y fuera de la esfera. ¿De acuerdo? Entonces vamos y yo me puse a escribir esto, pero ahí fue donde me percaté que estaba solo. Verificar las condiciones de frontera del campo eléctrico, es lo que nos piden. Entonces vamos a ver analizando los componentes normales. Entonces yo les estaba pidiendo, según yo, ¿verdad? Les estaba pidiendo que me dijeran cuáles son las ecuaciones que relacionan las componentes normales del campo eléctrico. A ver, que me las dictaran. Las ecuaciones que relacionan las componentes normales del campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico tiene dos componentes, tangenciales y normales. Si ya estudiaron para la prueba de hoy, ¿verdad? Tangenciales y normales. Entonces, las tangenciales, ¿cómo están dadas? ¿Qué ecuación las rige? Es una resta, ¿verdad? De E2N. Le voy a dar con eso, menos. E1N Menos E1N, síguemelo diciendo. igual a sigma sobre epsilon sub 0. Igual a sigma sobre epsilon sub 0, correcto. Muy bien, esa es la ecuación. Ok, entonces nosotros, en este problema que tenemos, estamos con las normales ahorita. Tenemos un campo, tenemos dos medios. ¿Cuáles son los dos medios en este problema que hicimos el sábado? Dentro y fuera, ¿verdad? De la esfera. El medio 1 sería dentro, ¿lo ven? Y el medio 2 sería afuera. Entonces el medio 2, si el medio 2 es afuera, el campo eléctrico afuera nos estaba quedando 0, ¿verdad? Y el campo eléctrico adentro nos estaba quedando de esta manera. Entonces tenemos que verificar que se cumplan estas condiciones de frontera, a ver si es cierto. Entonces verifiquemos, a ver. Si E2N, entonces hagamos el comentario acá en otro color. E2N es igual a 0, ¿verdad? Y E1N sería menos P sobre epsilon sub 0 en dirección de R. Si ustedes se acuerdan, aquí yo no le puse, no, perdón, sí, aquí se ve que queda en dirección de R, ¿verdad? Bueno, de hecho, como ya pusimos P, ¿verdad? Esto es lo que nos quedaba la respuesta. Pero esto dijimos que equivalía a la polarización. Entonces aquí yo ya, de hecho, no ocupo poner aquí el R, porque aquí ya, aunque yo ponga esto, ¿verdad? Ya se entiende. Ok, entonces sustituyamos estas dos cosas aquí.
En el caso en este caso de esta ecuación que tengo yo acá de las componentes normales, aquí ya no son vectores, aquí ya son magnitudes nada más. Entonces no le voy a colocar el R cuando lo expanda, solamente la magnitud. Entonces veamos, el primero da 0. Entonces yo coloco 0. 0. Menos E1N. ¿Quién es E1N? Bueno, E1N sería menos P magnitud sobre epsilon sub 0. Y eso debe ser igual a sigma sobre epsilon sub 0. Veamos entonces. ¿A qué llegamos? Sustituyamos. Sustituyamos. A ver. ¿Qué sería menos P? Bueno, menos por menos da más, ¿verdad? Entonces nos quedaría alfa por R a la N, ¿sí o no? Sí. Alfa por R a la N, ok. Eso es adentro, ¿verdad? Dividido por epsilon sub 0, ok. Y esto nos quedaría igual a sigma sobre epsilon sub 0. Ajá. Pero nosotros sabemos, bueno, ahora hagamos el comentario. Sigma B, ¿a qué es igual? ¿A qué nos quedaba? ¿A qué era igual sigma B? Revisémoslo, busquémoslo. Aquí lo teníamos nosotros. Ah, miren, aquí está sigma B. Sigma B. Y entonces acá nos quedaría entonces a nosotros que sigma B es igual a alfa por A a la N. Ok, reemplacemos. Entonces aquí, y recuerden que estamos en la frontera. Entonces, véanlo así si quieren. A ver dónde está la figurita. Ahí está la esferita, ¿verdad? Una parte de la esferita. Entonces, estamos en la frontera. Aquí está el vector normal. En este caso es R unitario, ¿verdad? Y aquí hay una pequeña especie de capa de transición, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico viene aquí de forma radial, ¿verdad? Y cuando atraviesa la superficie, se vuelve cero. Entonces, quiere decir que si estamos en la capa de transición o en la frontera, este radio, ¿cuánto vale? Vale A. ¿Van siguiendo? A ver, jóvenes. Sí. Ok. Y eso es igual a, por el otro lado, también sigma B es alfa por A a la N sobre epsilon cero. Entonces, ¿qué hemos demostrado? ¿Se cumplen las condiciones de frontera del campo eléctrico? Las normales. Sí se cumple, ¿va? ¿Lo ven? Nos quedó lo mismo en ambos lados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podemos decir de las componentes normales del campo eléctrico? ¿Son continuas o discontinuas? ¿Qué podríamos decir? Cuando vemos la ecuación, por ejemplo. Cuando vemos la ecuación. Si usted pasa y despeja para E2N, ¿qué le queda? E2N le queda sigma sobre epsilon sub 0 más E1N. O sea que si usted, ¿qué podría decir? ¿Son continuos o no son continuos?
Se los dejo para que lo piensen. Veamos las componentes tangenciales. Analizando componentes tangenciales del campo eléctrico. Ahora cuéntenme con las componentes tangenciales. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es la ecuación que rige las componentes tangenciales del campo eléctrico? A ver, ¿quién me la dicta? Las componentes tangenciales del campo eléctrico. ¿Cómo se rigen? ¿Con qué ecuación? E2T igual a E1T. Ok. E2T igual a E1T. O sea que las componentes tangenciales son iguales, ¿verdad? Son iguales. Son iguales. Excelente. Y en este caso, ¿cuánto hay en las componentes tangenciales del campo eléctrico? Para este problema. A ver, chicos, ¿cuánto vale? Si estamos en una esfera, el campo eléctrico queda perpendicular, o sea, en dirección radial. Entonces, ¿cuánto valen las componentes tangenciales? Cero sería, Lick. Cero, ¿verdad? Correcto. Cero. En ambos casos va a valer cero, ¿verdad? Porque en el caso de adentro solamente nos queda componente radial y la radial va normal a la superficie. No nos queda nada tangencial y afuera queda cero todo. ¿Me explico? O sea, afuera ya por ende es cero, ¿no? Porque no queda nada de campo. Y adentro solamente tenemos una componente radial. Y recuérdense, porque el campo nos quedó menos P sobre epsilon sub 0. Y P como tal era alfa por R a la N en dirección de R. Entonces nos queda normal. Recuerden que el vector unitario normal es R unitario en un esfera, ¿verdad? A la superficie. Entonces no tiene componente tangencial tampoco internamente. Entonces se cumple que 0 sea igual a 0. ¿De acuerdo? Si hubiera habido un valor 4, por ejemplo, entonces en el otro lado 4 es igual a 4. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Es continuo eso? Si se mantiene igual, es continuo. Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, ustedes tienen una función, vaya, por ejemplo, una función acá, de aquellas de cálculo. ¿Qué dicen ustedes? Si tienen aquí un eje y aparece una función por acá, y después aparece aquí en el otro lado la otra, eso es continuo. A ver. Alguien dijo, no, por ahí. ¿Lo verían continuo ustedes eso? Aquí hay un problema, ¿verdad? ¿Ah? ¿O no? De cálculo, cuando aprendieron cálculo. No, no sería continuo. Va que no. Entonces, en las componentes normales, por ejemplo, aquí viene un valor, ¿verdad? En este caso, pues no hay campo afuera porque se volvió cero, ¿va? Pero imagínense ustedes que vieron que si hubiera un campo, viene aquí, normal, y después sale otra cosa por acá. Entonces las componentes normales no son continuas. Las que son continuas son las tangenciales, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, son detallitos que hay que manejar, ¿verdad? En cambio, el potencial, ¿qué pasa con el potencial afuera y adentro? Vamos, no se pongan, o sea, no duden, tranquilos. ¿Qué pasa con el potencial adentro y afuera? Según el PDF que les compartí o el capítulo 9. Es diferente. Debería ser Pues igual. es el mismo, entonces el potencial es continuo, ¿verdad? Es el mismo adentro y afuera, exactamente, debería ser igual. No duden, o sea, no duden. Van a prueba de esto hoy, no duden.
no le estoy poniendo cosas difíciles, ¿verdad? De acuerdo. O sea, si yo les digo, por ejemplo, que tiene un campo de sub-cero aquí adentro y una superficie cualquiera, ¿verdad? Sí. Y acá afuera, a ver, ¿cuánto valdría la sí, a ver, cómo les hago la pregunta? Para que tengan idea. O sea, tenemos un campo de sub-cero, la componente normal. No, a ver, la componente tangencial del campo, eje sub-cero. Y está en el medio 1. ¿Cuánto sería en el medio 2? La componente tangencial. Tengo una componente tangencial E1T igual a E sub 0 en el medio 1. ¿Cuánto valdría E2T? Esa es la pregunta que le estoy haciendo. Lo mismo sería. Lo mismo, ¿verdad? E sub 0. Ok. Si tengo yo una componente normal E1N igual a E sub 0, ¿cuánto valdría afuera? ¿Cuánto valdría E2N? Sería Valdría lo así. mismo. Ajá, Sería sigma entre epsilon 0 más E sub 0. correcto. Sí, detallito. Esas son cositas que tienen que manejar así, práctica. Ok, si hay un potencial phi sub 0 adentro, ¿cuánto valdría afuera? Tengo un potencial phi sub 0 en el medio 1. Atraviesa la frontera, ¿cuánto valdría el potencial 2? Phi sub 0, igual. Phi sub 0, correcto. Así, mer. Entonces, esos detalles hay que tenerlos como pila, ¿verdad? ¿Cuáles son las ecuaciones fuente del campo eléctrico? Las ecuaciones fuente. De cualquier campo, ¿cuáles son? Creo que había no me acuerdo si era un C o un B. Para el rotacional es CDR y para la CDR, ¿va? divergencia es, sí, Ese- es BDR. Y esas son ecuaciones fuente. Entonces, este es cualquier campo, ¿va? Un campo cualquiera. Ajá, entonces, ¿cuáles son las ecuaciones fuente para el campo eléctrico? Aquí debe ser igual rotacional. Esa es una ecuación fuente, ¿va? Y la otra. Aquí igual la divergencia de... Ajá, chicos, la divergencia de ley de Gauss. Rho entre epsilon sub 0. ¿Y cómo se llaman estas dos ecuaciones? Ecuaciones fuente. ¿Cómo es que se convierte este entonces en la sigma? Porque uno le aplica un límite en la capa de transición. Esto es un volumen, pero usted vuelve H tiende a 0 en la capa de transición. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted tiene un volumen y le quita la altura, lo vuelve una placa, ¿verdad? Entonces, son detallitos que están en el video. Entonces, ya vieron el video, ¿verdad? ¿Mm? Y vieron el PDF. Sí. Bueno, pues ustedes repásenlo, ¿verdad? Repásenlo. Pero lo siento como con miedo. O sea, no, yo no digo que no sepan. Lo siento como con miedo de contestar. ¿De acuerdo? Solamente estoy... Y en este problema lo que me gustó es que estamos validando que se cumplen esas cosas. Y ya vimos, ¿verdad? O sea, que ya ustedes vieron en el video, que yo les hice un video. Yo sé que el audio quizá vaya un poquito rápido en el video, porque en ese tiempo que hice el video fue el año pasado y estaba un poquito experimentando con un micrófono que había conseguido. Entonces, los audios están ahí como por pedacitos, entonces van como muy rápido. Creo que el video de conductores que hice este año me quedó mucho mejor, ¿verdad? Pero yo creo que se entiende la idea siempre en el video de frontera, ¿verdad? Eso lo va a mejorar con el tiempo. Pero aunque vaya un poquito rápido en el video de frontera, usted le puede poner pausa y entonces usted puede ir viendo las cosas. Entonces eso es lo que yo quería que vieran,
¿verdad? Desde a 10 están los videos ahí, más de una semana. Pilas con eso, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos piden después? El potencial en este problema, ¿verdad? Este problema que es bien largo, pero es bien bonito, ¿verdad? Ahora le dice ahora encontrar el potencial dentro y fuera de la esfera. Bueno, entonces encontremos el potencial dentro y fuera de la esfera, pues. A ver. ¿Cómo encontramos el potencial? Bueno, ¿cómo encontramos el potencial si ya conocemos el campo? Bueno, hay que irnos por pura... Encontrar el potencial dentro y fuera, dice. Bueno, entonces, veamos, a ver. Veamos. Potencial fuera y potencial dentro. A ver. A ver, ¿cómo lo encontramos? ¿Qué conocemos? Que el campo es igual a menos que el gradiente del potencial. Eso es lo que conocemos nosotros, ¿verdad? Ok. ¿Qué podríamos concluir? Si nos vamos por afuera, nos va a dar 0. ¿Va? Si nos queremos ir por fuera, no nos va a dar 0 como tal. Pero no podemos encontrarlo. Si se fijan ustedes, tenemos menos 0 es igual a menos el gradiente del potencial. Lo único que podemos, aquí pongámosle el caso, pero aquí me adelanté. No le puse. Pensemos en el caso de afuera. Si estamos afuera, yo hago el campo 0 porque el campo afuera es 0. Y yo tengo aquí que 0 es igual a menos el gradiente del potencial. Yo sé que esto tiene derivadas. Y si la derivada de algo me da 0, quiere decir que ese algo que está dentro, ¿qué es? Constante. Constante. Entonces, de ahí solo puedo sacar eso, pero no puedo sacar el valor. Entonces no me puedo ir por el lado de afuera, me explico. O sea, por el lado de afuera lo que he demostrado nada más es que va a ser constante, pero no he encontrado quién va a ser. ¿Me agarran la idea? Afuera me tiene que quedar constante el potencial, pero vamos a ver cómo nos queda adentro. ¿Cómo nos queda adentro? Veamos a ver entonces. Afuera nos va a quedar constante y después tenemos que encontrarlo adentro. Entonces veamos aquí, potencial dentro, digamos. Pensemos un poquito. Entonces, potencial dentro, entonces usemos el campo adentro. Entonces, hagamos la misma idea. ¿Qué nos quedaría aquí? El campo es la misma ecuación esta, ¿verdad? Entonces, menos alfa por R a la N en dirección de R. Eso dividido por epsilon sub 0. Vamos bien ahí. Y eso debería ser igual a ¿quién? A menos. Y se fijan ustedes, esto solamente depende de R, ¿verdad? Este campo. Entonces quiere decir que solamente voy a ocupar la componente radial del gradiente. ¿Y cuál es la componente radial del gradiente? Entonces sería menos la parcial del potencial adentro con respecto a R en dirección de R. Entonces yo puedo igualar las componentes. Yo puedo igualar esto con esto. Entonces, al yo igualarlo, yo puedo decir, ya sin el menos, ¿va? La parcial de R a la N entre epsilon, alfa R a la N entre epsilon sub 0. Y eso es igual a la derivada con respecto a R.
Y aquí yo puedo plantear el diferencial, ¿verdad? Y yo puedo decir que phi sub i por integración, ¿verdad? Me va a quedar la integral ¿de quién? De alfa r a la n sobre epsilon sub 0 ddr, ¿verdad? ddr. ¿Qué nos quedaría eso? Integremos eso, a ver. Lo voy a pasar para acá. Voy a dividir un poquito acá. Para que no se mire tanto desorden. Y voy a trasladar esto para acá. Ajá, cuéntenme. ¿Cuánto es integral? Ayúdenme con esa integral, por favor. Sería alfa por r a la n más 1 Alfa por r a la n más 1, ajá. sobre epsilon sub 0 por n más 1. Ah, ok, hay un n más 1 ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Epsilon sub 0, n más 1, ¿verdad? Más c, ¿verdad? Porque acá ahí no tenemos, no estamos con límite de integración, sino que hicimos una integral indefinida, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo llamamos esa c? Pues esa c la vamos a dar con las condiciones de frontera, ¿verdad? Porque esto es el potencial adentro, no en la frontera, ¿de acuerdo? No estamos en la frontera entre los medios. Entonces, para poder hallar esa constante, tenemos que irnos a aplicar condiciones de frontera. ¿Y cómo se aplica eso? Bueno, entonces me llevo este resultado si quieren, porque adentro sí depende de la posición, o sea, ojo, ¿va? No es que va a ser constante, sino que va a depender de la posición, y ya en la frontera es que se igualan los dos. Ok, veamos aquí, me llevo esta expresión. Me llevo aquí y yo digo, potencial adentro en esta expresión. Entonces, para encontrar C, vamos a hacer el comentario. Para encontrar C, se hace uso de condiciones de frontera. Para el potencial. Condiciones de frontera. Bueno, veamos entonces. Si aplicamos las condiciones de frontera, ¿qué tenemos que aplicar? Bueno, vamos a decir que phi adentro, podemos decir, ¿verdad? Phi adentro evaluado en A debe ser igual, porque ya sabemos que debe ser continuo esto, ¿verdad? Debe ser igual a phi afuera, out, ¿verdad? Evaluado en A. Ok, entonces pensemos. Pensemos. Phi afuera, solo supimos que era constante, pero puede ser incluso el mismo cero, ¿verdad? Porque si el campo da cero, o sea, puede ser una constante. O podría ser el mismo cero, ¿verdad? De acuerdo. Como ustedes quieran, no pueden dejar, no se preocupen. Entonces vean lo que va a pasar aquí. Entonces, si quieren, déjenlo. No lo suman cero porque también puede ser después un error, ¿verdad? Entonces pueden dejarlo constante siempre. Pónganle 7 aquí afuera. ¿Verdad? Puede ser, ese puede ser cero o puede ser una constante cualquiera. Entonces, démoslo como set de constante. Pero adentro hay que evaluarlo en A, dice. Entonces, ¿qué nos quedaría adentro? Alfa por A, ¿verdad? En lugar de R. N más 1 sobre epsilon sub 0 por N más 1 más C. Entonces, yo lo que quiero es despejar para C. ¿De acuerdo? Para una constante. Entonces, ¿qué hago yo? Paso esta constante para acá y entonces si una constante le sumo otra constante, ¿qué queda?
Constante. Otra constante. Otra constante, entonces siempre es una constante, ¿de acuerdo? Entonces o sea, no está pasando nada al final, ¿verdad? Yo puedo tener una sola constante, ¿me explico? Que por eso es que también se puede decir uno que es cero, ¿va? Pero no realmente no necesariamente tiene que ser cero, sino que puede ser una constante cualquiera que al sumarle otra constante, pues siempre sigue siendo constante, ¿de acuerdo? Entonces esa constante que me quedaría menos alfa por a a la n más 1 dividido epsilon sub 0 n más 1. Entonces, ¿cómo nos queda el potencial al final? Dicen ustedes, finalmente, el potencial adentro de la esfera, esto, ¿verdad? De la esfera sería la expresión que está acá arriba, alfa por r a la n más 1 dividido por epsilon sub 0 n más 1 más, bueno, menos sería ahí, ¿verdad? Porque ya vimos que es más c, menos alfa a la n más 1 dividido epsilon sub 0 n más 1. Y eso es igual a, ya factorizado, alfa epsilon sub 0 n más 1. Y aquí pueden colocar r a la n más 1 menos a la n más 1. Y ese sería el potencial dentro. Una consulta. Aquí Ajá. se puede dar el caso donde la constante pueda ser una función dependiente de teta y de phi. De hecho, sí. Porque recuérdense que como estamos trabajando en R, entonces si estamos integrando en R, exactamente, esa constante podría depender perfectamente de teta y de phi, porque sería constante en la variable R, ¿de acuerdo? Ok, Ahora, en este caso, como estamos hablando de un campo radial, pues entonces nos queda así, ¿va? Pero sí, o sea, perfectamente puede ser una constante que dependa de teta y de phi, perfecto. Porque recuerden que serían constante en la variable R, ¿va? ¿Sí? ok. Gracias, Lick. Se podría dejar general, más general todavía, dejarlo que dependa de la variable phi y teta también. Y ese es el problema, miren, ese es el problema 17, que es bien bonito porque se ve bien completo, pues. Trae densidades de carga ligadas, uno las encuentra, pues hay el campo eléctrico, con ley de Gauss aplicado a cargas ligadas, por la simetría esférica que tenemos, ¿verdad? Por la simetría esférica ustedes pueden usar ley de Gauss, acuérdense. Y miren qué bonito queda, ¿verdad? Y aplican frontera, pues, que es lo interesante de esto, ¿verdad? Entonces, ahí les va a quedar a ustedes en la grabación para que lo vean, ¿verdad? Lo retomen el de... Y si me gustaría cerrar con un problemita, aunque sea dejarlo planteado, para que terminemos a las 11. El problemita es el 10-12. Es un problema bien bonito. Dice un cilindro infinito de sección circular de radio A. Tiene su eje sobre el eje Z. Se encuentra uniformemente polarizado en dirección transversal a su eje. Es decir, P es igual a P en dirección de X, la polarización. Siendo P una constante. Encontrar el campo eléctrico para cualquier punto sobre el eje del cilindro. Estamos hablando sobre el eje del cilindro, es para un punto sobre el eje Z. Para cualquier punto sobre el eje del cilindro. Entonces luego dice, es más fácil si se elige el punto de campo en el origen. Como le está diciendo que para cualquier punto sobre el eje del cilindro, entonces le dice que es más fácil. Ya le está diciendo, pues vaya, ponga el punto de campo en el origen. Es más fácil, le está diciendo. Entonces hágale caso al autor. Pues tenemos un cilindro infinitamente largo polarizado con una polarización transversal a su eje, o sea, perpendicular a Z, ¿verdad? En X se refiere la polarización, o sea que usted puede tener el cilindro de esta manera.
Voy a intentar hacer el primer octante ahí, junto con el cilindro. Cilindro infinito, dice, ¿verdad? No sé qué me torce todo esto. Ok, aquí está. Y este es un cilindro infinito, entonces esto va así. Tiene una polarización que dice que va transversal, entonces la vamos a hacer de color rojo la polarización. O sea, cuando dice que viene así, es que viene como aquí la polarización. Pues no me está apuntando mucho en X, ¿va? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Viene así, algo así, o sea, paralela al eje X, ¿de acuerdo? Transversal a Y, pero paralela al eje X. ¿Lo ven? Ya tiene una polarización P, que es igual a P en dirección de Z. Entonces lo que le está pidiendo ahí es encontrar E para cualquier punto sobre el eje del cilindro. O sea, para cualquier punto. Este es el eje del cilindro, para cualquier punto ahí. Entonces le dice que por simplicidad ponga ese punto de campo en el origen. ¿De acuerdo? Entonces hagámosle caso. Bueno, lo primero que hay que hacer ahí es, aunque no lo digan, aquí no lo dicen, si se fijan ustedes, pero hay que ver cómo está cargado ese cilindro, debido a la polarización, cómo quedó la carga, la distribución de carga. Entonces, lo primero que hay que hacer en ese problema, también como en todo lo que hemos visto ahorita, es sacar las densidades de carga, aunque no se lo digan. O sea, de un solo le piden E, pero para sacar E, bueno, usted conoce la forma, aquí este cilindro pues se puede hacer por la fórmula ya conocida. Es un cilindro infinitamente largo. Estoy pensando si se puede hacer por Gauss. Yo creo que por Gauss se podría ver si se puede hasta que uno ya conoce las densidades de carga. Porque el camino que también se puede escoger es la fórmula general para campo eléctrico. Entonces habría que ver que es más conveniente, pero eso se va a saber hasta que uno conoce la distribución. Porque es que cuando está polarizado, o sea, usted no conoce la distribución de un solo. Hasta que ya saca las densidades de carga ligadas es que usted ve la simetría realmente del problema. Porque, por ejemplo, vea, si tenemos un cilindro polarizado en Z, un cilindro polarizado en Z que sea finito, por ejemplo, cuando usted saca las densidades de carga ligadas, le quedan en las tapas. Entonces se comporta al final ese sistema, aunque sea cilindro, se está comportando como dos placas circulares, porque solamente están cargadas las tapas, por poner un ejemplo. Si usted tiene una esfera, entonces ya vimos nosotros que primero nos pedían sacar las densidades de carga ligadas. Al sacar la densidad de carga ligada en el problema anterior, nos dimos cuenta que quedaba cargada la superficie, que era como un cascarón esférico prácticamente. Entonces, por eso pudimos usar ley de Gauss al final. Pero hay que ver primero cómo queda la distribución de carga, entonces hay que por eso hay que sacar las densidades de carga ligadas primero, para ver cómo nos queda el sistema, qué tipo de sistema tenemos al final. ¿Me explico? A ver a qué equivale de lo que ya conocemos, de lo viejo que ya conocemos. Entonces veamos cómo queda esa polarización. Entonces saquemos las densidades de carga, a ver cómo quedan. Lick, Ajá. esa polarización no es en X que va. Ah, gracias, Kevin. Sí, es en X. Gracias. Muy bien la observación. Y no va vector acá, sino que solamente es magnitud. Ya el vector está acá afuera. Entonces así se escribe. Sí, gracias por la observación. Quedando más dormido que despierto. Ok. Vean. Que saquemos ρ v primero, ¿verdad? Vámonos como siempre la primera parte. Hay que sacar densidades de carga para ver cómo se comporta esta distribución debido a la polarización que tiene. Entonces, ρ v siempre, y ojo, vean viendo estas pistas. Son como pistas. Siempre que quiten a una constante, ¿cuánto le va a dar la volumétrica?
Si es una divergencia. Y si esto se lo dan constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Va a ser 0. Va a ser 0 siempre. Cuando, o sea, ustedes solo por defecto, ¿verdad? Si quieren, veanlo así. Siempre que ustedes vean una polarización uniforme, ya saben que es uniforme ustedes a estas alturas del partido, ¿verdad? Ya saben que algo uniforme es que no cambia, de acuerdo con la posición. Entonces, pues solo con ver que le dan una constante con un vector unitario, ok, Rho B va a ser 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante, o sea, la divergencia de eso son derivadas, ¿verdad? Entonces, la derivada de esto al final es 0. ¿Me explico? Entonces, tienen que ir viendo el truquito. Ya el día sábado hicimos problemas de eso, ¿verdad? Entonces, revisen la grabación del sábado y la grabación de hoy para que vayan viendo las ideas. Ok, ya tenemos esa que es 0. Saquemos sigma. ¿Cómo sacamos sigma? Bueno, si el cilindro es infinitamente largo, no podemos sacar nada con Z, porque no vemos las tapas. ¿Me explico? Cilindro infinitamente largo, no puedo yo interactuar con nadie más que con Rho unitario. ¿Sí o no? ¿Quién queda perpendicular a la envolvente? Por donde usted se vaya. Rho unitario. ¿Sí o no? No conozco las tapas. Entonces no puedo trabajar con las tapas porque es infinito el cilindro. Entonces me voy y digo, bueno, sigma B va a ser igual a la polarización. Dice la definición, ¿verdad? Producto punto del vector normal. Ok, revisemos esto entonces. ¿Quién sería sigma B? Sería la polarización que es P en dirección de X, producto punto Rho unitario. ¿Y eso cuánto da, jóvenes? Cuidado con los audios ahí, chicos. A ver, ¿cuánto daría esa polarización? ¿Cuánto es el producto punto X con Rho unitario? Coseno de phi. Ese nunca lo habíamos hecho, pero sería coseno de phi, ¿verdad? ¿Todos lo ven que es coseno de phi? ¿O alguien no lo ve? Si no lo ven, digan, no, yo no lo miro. ¿Por qué ¿Todos da lo ven? ¿No lo ve porque da coseno de phi? no le? Ok, entonces no hay problema. Entonces recuérdense, viene usted y dice, y está bueno que pregunten, eso es excelente. X, ¿verdad? Punto. ¿Y quién es Rho unitario? Recordemos, a ver. Coseno de phi en X más seno de phi en Y. Entonces, ¿quién es? Entonces, al hacer el producto punto, miren, este con este se vuelve 1 y este con este se vuelve 0. Entonces, ¿qué sobrevive nada más? De coseno de phi. ¿De acuerdo? Hoy sí. Sí, Ya tengo mi densidad de carga. Mi densidad de carga superficial. Ligada, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí tengo una densidad que depende de phi. O sea que esto al final equivale a quién. Está dependiendo de phi la carga. Entonces, va a variar en base al ángulo phi, ¿verdad? Entonces no me conviene usar Gauss. Veámonos entonces si quiere, o si nos convendría usar Gauss. Veamos. Usemos la fórmula general para el campo eléctrico. Y ellas no la usamos. Sería esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Lo clásico que hacíamos antes.
¿Qué hacíamos? Los siento callados hoy, no sé si estarán desvelados. Ok, lo clásico que hacemos es hallar el D de Q, ¿verdad? Es que la fórmula general, si quieren, veanla así. Ahí me faltaron varias cosas. Aquí, esa es la fórmula general. Entonces, vean, el D de Q, ¿quién es? En este caso, aquí, dejémoslo aquí. Y siempre lo encontramos por aparte. Encontrando D de Q. A ver, ya solo me quedan 8 minutos. Voy a ir más rápido. Encontrando D de Q. Entonces, D de Q, ¿quién sería? Sigma ligada por D de A. Prima, ¿verdad? Si estamos trabajando en coordenadas, porque este es un cilindro, ¿verdad? ¿Cuál es el área que vamos a usar? Si está, es como un cascarón, casi, ¿verdad? Cilíndrico, eso es lo que va dependiendo de phi desde adentro. ¿Quién sería constante entonces? Rho, ¿verdad? Entonces al final es el cascarón como tal. Entonces, ¿quién sería el D de área? Es perpendicular a Rho, ¿verdad? Entonces sería sigma, que es P coseno de phi, el diferencial de área de Rho. ¿Cuál es el diferencial de área de Rho? Rho de phi de z. Rho de phi de z, ¿verdad? Rho de phi de z, pero entonces Rho es constante, ¿verdad? Entonces nos quedaría esto, P por radio A, ¿verdad? Sí, P por A, por el coseno de phi, de phi de z también. Ok. Entonces, ya tenemos nosotros el diferencial. El vector de posición, ¿quién sería? Ya nos dicen que R relativo, ¿de acuerdo? R relativo es igual a R menos R prima, ¿de acuerdo? ¿Y quién sería R? Entonces, ¿quién sería R vector? Dicen que por simplicidad escojamos el punto en el origen, ¿verdad? ¿Sí o no? Casi nos dijeron. Por simplicidad escoge el punto de campo en el origen, porque le piden a usted que calcule el campo eléctrico en cualquier parte de este eje Z. Entonces, por simplicidad escoja el punto de campo en el origen. Ok, ¿y quién sería el punto de fuente? En coordenadas cilíndricas. Si queremos llegar a un pedacito del cilindro, de aquí, de la carga, pedacito de carga acá, del envolvente, ¿qué sería? ¿Quién sería? Rho ¿Rho en Rho. más quién? Ese diferencial puede estar en cualquier parte, ¿va? Entonces puede estar arriba también. O sea, vean el R', ¿va? No se les olvide el R'. ¿Quién es el R'? Vector que va del origen a cualquier pedacito de la carga. Entonces ahí está levantado. Entonces sería Rho en Rho más Z' en Z. Bueno, entonces cuéntenme ustedes quién es el vector de posición relativa. Menos Rho en Rho menos Z en Z, ¿verdad? ¿Sí o no? Permítanme un momentito. Permítanme un momentito. Que se me hizo solo.
Ok, aquí estoy de vuelta. Entonces, me siguen, ¿verdad? Y al R' no habría que sumarle el phi también. ¿A dónde? Al R', Ajá. ¿habría que sumarle el phi o no? ¿A dónde? En el R', a ver, porque usted dijo de que ¿Cómo lo plantearía usted? eh, Dígame con usted, confianza. Ajá. que usted dijo de que el vector R' es un vector que va a cualquier parte de la capa envolvente del cilindro, ¿no? El R' va, ajá, el R' lo que va desde el origen a la fuente. Ajá. Y la fuente es el cilindro, ajá. Al D de Q. Uh-huh. Ajá, entonces creo Entonces, que. aquí habría que poner el ρ en ρ, Ajá, más el phi en phi, más el z en ajá, z. ajá, ok. Error. Ojo. Y está bien que lo pregunte porque está bien, que aunque estamos en la recta final del curso, tienen que irle quedando claras esas cosas. Y está bien, ok. El vector de posición en cartesiana se define x en x más y en y más z en z. ¿De acuerdo? Vamos bien. En cartesiana, pues todo está bien. Cuando usted transforma este vector, ese mismo vector, cuando usted lo transforma, este vector, a coordenadas cilíndricas con las ecuaciones de transformación, usted llega a este resultado. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué pasó con el phi? El phi está dentro de aquí. ¿Se acuerdan? Y en Sí, es la esférica es correcta. este mismo vector en esférica, acuérdense, es igual a R en dirección de R. Ok. Y teta y phi aquí están dentro de este, ¿verdad? Este las envuelve o las introduce o ahí están implícitas, ¿de acuerdo? Entonces acá sí está la componente phi, ¿de acuerdo? O sea, sí está la coordenada esférica phi, pero está dentro del R unitario. ¿Me explico? Pero está bien que surjan estas dudas porque es mejor que queden claras y no que queden ahí, ¿verdad? En el aire, ¿verdad? Que puedan cometer un error en la prueba o algo. ¿Me explico? Bueno, entonces, ya para ir cerrando, ¿qué nos quedaría acá? La magnitud de eso, ¿qué sería? Rho cuadrado más z cuadrado a la 1/2, ¿verdad? Pero rho cuadrado, como dijimos que estamos hablando de que es constante esto en rho, entonces sería a cuadrado más z cuadrado a la 1/2. Z prima es aquí, ¿verdad? Ojo, a z prima. ¿Sí? Bueno, entonces lo que les quedaría es resolver este integral, que eso ya lo pueden hacer ustedes. Yo solo se las voy a dejar planteadita, aquí bonita. Entonces dicen ustedes, ¿quién sería el campo? Aquí me queda un poco de desorden. Permítanme un momentito. Ok, sí. Sigamos entonces. Les decía que el campo eléctrico les quedaría así entonces. 1 sobre 4pi epsilon sub 0, integral doble les quedaría aquí de la polarización a coseno de phi de z por el vector de posición relativa que nos queda aquí menos rho en dirección de rho menos z' en z dividido por la magnitud que es a cuadrado más z cuadrado. Y aquí creo que también podemos poner a, ¿verdad?
No ρ, porque ρ es constante. ¿De acuerdo? Y esto sería la 3 medios. Bueno, entonces esta es la integral a resolver. ¿Y qué les quedaría acá? ¿De dónde a dónde entrarían a ρ? Bueno, perdón, a phi. De 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi. Y a z. De infinito a infinito, no. Correcto, sí. Entonces ahora aplican distributiva, ahora van a analizar la componente ρ y la componente z. Entonces yo solamente les voy a dar la idea. Igual esto va a quedar en video. Aplican distributiva acá, vean. ¿Verdad? Porque ya no me queda tiempo de resolverlo todo. Aplican distributiva. Esto es un campo como lo del capítulo 3. No le lleven miedo, ¿verdad? Esta es la misma ecuación. Aplican distributiva aquí y aplican distributiva acá. Ahora, cuando ustedes hagan la componente ρ, como están integrando en phi, deben expandir este ρ unitario. Y al expandirlo, habría que ver si las integrales se les anulan. Yo digo que sí, se les van a anular. Yo digo que puede que se les anule una de ellas. O las dos, ¿verdad? Habría que ver bien esa parte. Yo creo que sí se les puede anular una ahí. Entonces habría que ver bien esa parte. Luego, cuando hagan la componente z del campo, creo que una de las integrales en phi, a ver, déjenme ver. Sí, creo que cuando lo hagan en ρ se les va a anular y solo va a sobrevivir la componente z del campo. Entonces, déjenme pensar. No, no, miento. Se les va a hacer 0 la z y se les va a hacer 0 la de y, creo. Y les va a quedar nada más la de x. Entonces ahí, como les digo, apliquen la distributiva aquí, ¿ve? Y este ρ unitario lo expanden. Ya saben ustedes que ρ unitario es igual a coseno de phi en x, perdón, coseno de phi en x más seno de phi en y. Entonces van a quedar al final tres integrales dobles, una en x, una en y y una en z. Estoy seguro que las de z se les va a hacer 0 porque les va a quedar una función impar. Desde aquí ya la puedo ver. Miren, esto les va a quedar dividido entre esto. Y límites simétricos, ¿lo ven? ¿Sí lo ven? Sí. Función impar, miren. Y límites de integración simétrica, entonces eso se les va a hacer 0, la de z. Dentro del ρ creo que tenemos que les va a quedar la integral del seno de... Les va a quedar la integral del seno de phi de phi de 0 a 2pi. Y esa ya sabemos que es 0. Entonces solamente les va a quedar la integral del coseno cuadrado de phi y esa sí no es 0. Entonces solamente les va a quedar la componente x, pero quiero que ustedes también lo vean. Y después integran solamente la componente x y van a llegar a un resultado. Y ya se lo voy a dejar aquí apuntadito para que lo verifiquen ustedes porque este no tiene respuesta en el libro. Deben de llegar a este resultado al final. A menos p sobre 2 veces epsilon sub 0. Y el menos, obviamente, sale de aquí, ¿verdad? De este menos de acá. A eso deberían de llegar. Entonces, solamente les debe sobrevivir la componente x. Les dejo el reto para que lo terminen. ¿Verdad? No es complicado, solo es más de lo mismo que hemos hecho siempre, ¿verdad? Sacar un campo con la fórmula general para campos eléctricos. Y eso sería todo. Entonces, lo que yo quería que vieran es que se vuelve importante siempre sacar estas densidades de carga para ver qué distribución tenemos al final, ¿verdad? Ok. Recomendaciones, voy a ponerle pausa a la grabación.